Capítulo 13. Momento de la verdad. La sonrisa se congeló en el rostro del joven héroe. Bajó la cabeza, como si estuviese avergonzado. Después de que pasara un minuto más o menos, envuelto en un pesado silencio, finalmente respondió. Sí, pensé que si lo hacía mientras dormías, no tendrías que sufrir. Sin que él lo viera, una sonrisa amarga apareció en el rostro de Sunny. Un largo suspiro escapó de los labios del joven soldado. Apoyó la espalda contra la pared de la cueva sin levantar la vista. No espero que me perdones. Este pecado también será mío, pero, por favor, si puedes, encuentra en tu corazón la manera de comprender. Si las cosas fueran diferentes, con gusto me habría enfrentado a ese monstruo para dejarte escapar. Pero mi vida no me pertenece solo a mí. Hay un deber inalcanzable que he jurado cumplir. Hasta que lo haya hecho, no puedo permitirme morir. Sunny se rió. Ustedes, miren cómo se comportan. Planean matarme y aún así insisten en tener una buena excusa. ¡Qué conveniente! Realmente odio a los hipócritas como ustedes. ¿Por qué no son honestos por una vez? No me vengan con esa mierda. Solo dilo. Te voy a matar porque es fácil. Te voy a matar porque quiero sobrevivir. El joven héroe se abrió los ojos. Su rostro estaba lleno de tristeza. Lo siento. Sabía que no podrías entenderlo. ¿Qué hay que entender? Sunny se inclinó hacia adelante, con la ira corriendo por sus venas. Dime, ¿por qué tengo que morir? El joven soldado finalmente levantó la vista, aunque no podía ver en la oscuridad, giró su rostro en la dirección en dirección a la voz de Sunny. Ese hombre era un villano, pero también tenía razón. El olor a sangre es demasiado fuerte en ti. Atraeré a la bestia. Puedes dejarme ir, ¿sabes? Nos separaremos. Después de eso, si el monstruo me encuentra o no, no será tu problema. El joven héroe meneó la cabeza. Morir en las fauces de esa criatura es un destino demasiado cruel. Es mejor que lo haga yo mismo. Después de todo, eres mi responsabilidad. ¡Qué noble de tu parte! Sunny se reclinó, abatido. Después de un rato dijo en voz baja. ¿Sabes? Cuando llegué aquí, estaba listo para morir. Después de todo, en este mundo, dos mundos en realidad, no hay una sola alma a la que le importe si vivo o muero. Cuando me haya ido, nadie estará triste. Nadie recordará siquiera que existí. En su rostro había una expresión de desamparo, pero un momento después desapareció y fue reemplazada por alegría. Pero luego cambié de opinión. En algún momento del camino decidí sobrevivir. Debo sobrevivir. Pase lo que pase. El joven héroe le dirigió una mirada pensativa. ¿Vivir una vida que valga la pena recordar? Sunny sonrió. Un brillo oscuro apareció en sus ojos. No, no. Para fastidiarlos a todos. El joven soldado permaneció en silencio unos instantes. Luego asintió, aceptando la respuesta, y se puso de pie. No te preocupes. Lo voy a hacer rápido. ¿No estás demasiado confiado? ¿Qué te hace pensar que podrías matarme? ¿Tal vez te mate yo a ti en su lugar? El joven héroe meneó la cabeza. Lo dudo. Pero al segundo siguiente se tambaleó y cayó sobre una rodilla. El rostro del joven palideció y con un gemido de dolor vomitó sangre de repente. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Sunny. ¡Por fin! Finalmente. El joven héroe estaba de rodillas, con la parte inferior de su rostro cubierta de sangre. Asombrado, miraba sus manos, tratando de comprender qué le había sucedido. ¿Qué magia es esta? Con los ojos muy abiertos y el rostro pálido, se volvió hacia Sunny. ¿Tenía razón ese ladrón? ¿Nos echaste la maldición del dios de las sombras? Sunny suspiró. Me gustaría tener la habilidad de lanzar maldiciones divinas, pero no. Para serte sincero, no tengo ninguna habilidad. Entonces, ¿cómo? El joven esclavo se encogió de hombros. Por eso, los envenené a todos. El joven héroe se estremeció, intentando comprender sus palabras. ¿Qué? Después del primer ataque del tirano, me enviaste a buscar agua. Mientras recogía las jarras de los soldados muertos, exprimí jugo de Plotuane en cada una de ellas, excepto la mía, por supuesto. No lo suficiente para sentir su sabor, pero sí lo suficiente para matar lentamente a cualquiera que bebiera de ellas. El soldado apretó los dientes y luchó contra el dolor. De repente, una revelación apareció en su rostro. Por eso, los otros dos estaban en tan mal estado. Sunny asintió. El hombre astuto fue el que más bebió, por lo que su condición empeoró más rápido. El sabio tampoco estuvo mucho tiempo en este mundo, pero tú acabaste con él antes de que el veneno pudiera hacerlo. En ti, sin embargo, fue como si Bloodbane no tuviera ningún efecto en ti.
Realmente estaba empezando a preocuparme. El rostro del joven héroe se oscureció. Ya veo. Entiendo. Pensó en algo y luego miró a Sunny con sorpresa. Pero en aquel entonces no sabías que nos íbamos a volver contra ti. Sunny simplemente rió. Oh, por favor. Era obvio. El hombre astuto era el tipo de hombre que mataría por un par de botas. El sabio era un lobo con piel de oveja. Las personas son egoístas y crueles en las mejores situaciones. ¿Se suponía que debía creer que esos dos no iban a hacerme algo terrible cuando me enfrentara a la muerte segura? El joven héroe escupió más sangre. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Tú? Una expresión de desdén apareció en el rostro de Sunny. Eres peor que ellos dos. ¿Por qué? Sunny lo miró y se inclinó hacia adelante. Puede que no haya aprendido mucho en mi corta vida, pero sí sé una cosa, dijo, sin rastro alguno de humor en su voz. Ahora solo había un desprecio frío e insensible en el rostro de Sunny. Se endureció mientras escupía. No hay nada más patético que un esclavo que empieza a confiar en su esclavista. Al oír estas palabras, el joven héroe bajó la cabeza. Ya veo. Entonces de repente se rió. Tú eres un pequeño cabrón malvado, ¿no? Sunny puso los ojos en blancos. No hay necesidad de ser grosero. Pero el joven héroe no lo escuchaba. Bien. Esto es bueno. Mi conciencia estará más tranquila. El joven esclavo suspiró irritado. ¿Qué estás murmurando? Muérete de una vez. El héroe rió entre dientes y de repente lo atravesó con la mirada. De alguna manera, ya no parecía tan enfermo. Verás, ese plan habría funcionado si yo fuera un humano normal. Pero para tu desgracia, mi núcleo del alma se despertó hace mucho tiempo. He matado innumerables enemigos y he absorbido su poder. El veneno de la maldición de sangre, por desagradable que sea, nunca podría matarme. ¡Tonterías! Sunny se dio la vuelta y trató de huir, pero ya era demasiado tarde. Algo lo golpeó en la espalda y su cuerpo se estrelló contra la pared de piedra. Con un grito, sintió un dolor agudo que lo atravesó el costado. Al salir rodando de la cueva, Sunny se agarró el pecho, se puso de pie y corrió, tratando de escapar de la estrecha grieta. Logró llegar al antiguo camino y por fin pudo ver las estrellas y la pálida luna brillando en el cielo nocturno, pero no pudo llegar más lejos. ¡Detente! Cuando la voz fría del soldado sonó detrás de él, Sunny se quedó paralizado. El joven héroe realmente tenía un núcleo de alma despertado. No tenía ninguna posibilidad de escapar de él. En una pelea no tenía ninguna posibilidad. Gira de vuelta. El joven esclavo se dio la vuelta obedientemente, levantando las manos. Miró al joven héroe que se estaba limpiando la sangre de la cara con una mirada de disgusto en los ojos. Los dos se miraron fijamente, temblando de frío asesino. ¿Valió la pena? No importa. A pesar de todo, seré fiel a mi promesa. Lo voy a hacer rápido. El soldado desenvainó la espada. ¿Tienes algunas últimas palabras? Sunny no respondió. Sin embargo, de repente apareció en su mano una pequeña campana de plata. El joven héroe frunció el ceño. ¿Dónde escondías esa cosa? Sunny hizo sonar la campana. Un sonido hermoso y claro resonó por la montaña, llenando la noche con una melodía encantadora. ¿Qué estás haciendo? ¡Para! El joven esclavo se detuvo obedientemente. ¿Qué fue? Ante la mirada desconcertada del joven héroe, la campana plateada desapareció en el aire. Miró a Sunny perplejo y desconfiado. Dime, ¿qué acabas de hacer? Pero Sunny no respondió. De hecho, no había dicho ni una sola palabra desde que escapó de la cueva. En ese momento ni siquiera respiraba. El joven héroe, por su parte, continuó hablando. Dímelo ahora mismo o te arrepentirás. Él frunció el ceño. ¿Por qué no dices nada? El chico tembloroso simplemente lo miró fijamente, completamente en silencio. No, estaba mirando fijamente la oscuridad detrás de él. Los ojos del joven héroe se abrieron. ¿Qué? Capítulo 14. Hijo de las sombras. Sunny no tuvo más remedio que recurrir a una última apuesta desesperada. No tenía ninguna posibilidad contra un enemigo en enfrentamiento directo. Al menos no sin una ventaja. Se suponía que el veneno del Blood Bunny era su carta oculta, pero resultó casi inútil. Ser capaz de ver en la oscuridad tampoco ayudaba mucho. De alguna manera, el joven héroe era capaz de percibir su entorno incluso sin luz. Sunny no sabía si estaba usando su sentido del oído o alguna habilidad mágica, pero eso no importaba ahora, que habían dejado la cueva y estaban parados bajo el cielo iluminado por la luna. Ahora solo le quedaba una ventaja:
Sabía que el tirano era ciego y el héroe no. Sin embargo, actuar en base a ese conocimiento no era más fácil de decir que de hacer. Pero ¿qué más podía hacer? Por eso trató de permanecer lo más silencioso posible y tocó la campana de plata. Si la descripción no mentía, su sonido se oía a kilómetros de distancia. Seguramente el tirano también lo iba a oír. Ahora, a Sunny solo le quedaba quedarse callado, ganar tiempo y esperar a que el monstruo viniera. Mientras lo hacía, el desconcierto del héroe se convirtió lentamente en ira. Dímelo ahora mismo o te arrepentirás. Su voz era bastante amenazante, pero aún así el joven esclavo no respondió. Se limitó a temblar de frío y trató de no gemir a pesar del dolor punzante en el pecho. ¿Por qué no respondes? Pero Sunny no se atrevió a responder. Contuvo la respiración y observó realizado cómo la familiar figura colosal aparecía detrás del héroe. Sus pulmones ardían y su corazón latía como un loco. Latía tan fuerte que incluso temía que el tirano ciego lo oyera. Pero por supuesto, no podía ser más fuerte que la voz del héroe, que seguía hablando, convirtiéndose en la única fuente de sonido en la montaña. En el último segundo, un atisbo de comprensión apareció en los ojos del joven soldado. Comenzó a darse la vuelta y su espada se elevó a la velocidad del rayo, pero ya era demasiado tarde. Una mano enorme apareció de la oscuridad y lo agarró con fuerza. Las garras de hueso rasparon la armadura y la destrozaron. El rey de la montaña arrastró al héroe hacia atrás, sin prestarle mucha atención a la espada que se clavaba en su muñeca. De sus fauces abiertas manaba saliva viscosa. Sunny, petrificado de miedo, les dio lentamente la espalda y dio un par de pasos por el viejo y sinuoso sendero. Luego se alejó corriendo tan rápido como pudo. Detrás de él, un grito desesperado desgarró la noche silenciosa. Luego siguió un rugido hambriento. Parecía que el héroe no se rendiría sin luchar, aunque su destino ya estaba sellado. Pero a Sunny no le importó. Estaba huyendo y subiendo cada vez más alto. Lo siento, héroe, pensó. Dije que te vería morir, pero como sabes, soy un mentiroso. Así que ve y muere por tu cuenta. Una montaña oscura y solitaria se erguía alta frente a los vientos furiosos. Dentada y orgullosa, empequeñecía los demás picos de la cadena montañosa, cortando el cielo nocturno con sus bordes afilados. Una luna radiante bañaba sus laderas con una luz fantasmal. Bajo esa luz, un joven de piel pálida y cabello negro llegó a la cima de la montaña. Sin embargo, su aspecto no estaba a la altura de la magnificencia de la escena. Herido y tambaleándose, parecía patético y débil. El joven parecía un cadáver andante. Su túnica y su capa estaban desgarradas y manchadas de sangre. Sus ojos hundidos estaban nublados y sin vida. Su cuerpo estaba magullado, golpeado y cortado. Había motas de espuma sanguinolenta en sus labios. Estaba encorvado, sosteniendo el lado izquierdo del pecho. Cada paso lo hacía gemir, respirando entrecortadamente a través de sus dientes apretados. A Sunny le dolía todo el cuerpo, pero sobre todo tenía frío. Tanto frío. Él solo quería tumbarse en la nieve y quedarse dormido. Pero en lugar de eso, siguió caminando, porque creía que la pesadilla terminaría cuando llegara a la cima. Paso, paso, otro paso. Finalmente, lo había logrado. En el punto más alto de la montaña, una vasta extensión de roca plana estaba cubierta de nieve. En el centro de la misma, iluminado por la luz de la luna, se alzaba un magnífico templo. Sus colosales columnas y muros estaban tallados en mármol negro, con exquisitos relieves que decoraban el frontón de vestigio y el amplio friso. Hermoso e imponente, parecía el palacio de un dios oscuro. Al menos así fue en su día. Al menos, ahora, el templo estaba en ruinas. Fracturas y grietas marcaban las piedras negras. Partes del techo se habían derrumbado, dejando entrada el hielo y la nieve. Sus altas puertas estaban rotas como si las hubiese hecho a pedazos la mano de un gigante. Aún así, Sunny estaba satisfecho. «Te encontré», dijo con una voz ronca. Reuniendo sus últimas fuerzas, el joven esclavo avanzó lentamente, cojeando en dirección al templo en ruinas. Sus pensamientos estaban confusos. «¿Ves esto, héroe?», pensó, olvidando por un segundo que el héroe ya estaba muerto. «Lo logré. Tú eres más fuerte y despiadado, y yo era débil y tímido. Y sin embargo, ahora eres un cadáver y yo sigo vivo. ¿No es gracioso?». Se tambaleó y giró, sintiendo que los bordes de sus costillas rotas que se le hundían más profundamente en los pulmones. La sangre goteaba de su boca. Muerto o no, el héroe le había dado un buen golpe. En la realidad, no lo es. ¿Qué saben ustedes de ser despiadados? Pobres tontos. En el mundo de donde yo vengo, la gente ha tenido miles de años para convertir la crueldad en un arte.
Y como alguien que ha sufrido toda esa crueldad, ¿no creen que yo sabría más sobre ser cruel de lo que ustedes podrían saber jamás? Se estaba acercando al templo. La verdad es que nunca tuviste una oportunidad. Espera, ¿en qué estoy pensando? Un momento después, ya lo había olvidado. Solo quedaba el dolor, el templo oscuro y el deseo irresistible de dormir. No te dejes engañar. Es solo la hipotermia. Si te quedas dormido te mueres. Finalmente, Sunny llegó a los escalones del templo negro. Comenzó a subirlos sin notar los miles de huesos que estaban esparcidos por todos lados. Estos huesos una vez pertenecieron a humanos y monstruos. Todos ellos fueron asesinados por los guardianes invisibles que rondaban el templo. Mientras Sunny subía los escalones, uno de los guardianes sin forma se le acercó. Estaba dispuesto a apagar la chispa de vida que ardía débilmente en el pecho del profanador, pero se detuvo al percibir un leve y extrañamente familiar aroma que provenía de su alma, el aroma de la divinidad. Triste y solitario, el guardián se hizo a un lado y dejó pasar a Sunny. Sin darse cuenta, entró en el templo. Sunny se encontró en un salón grandioso. Cascadas de luz de luna caían a través de los agujeros del techo parcialmente derrumbado. Sombras profundas rodeaban estos círculos de luz plateada, sin atreverse a tocarlos. El suelo estaba cubierto de nieve y hielo. En el otro extremo del salón había un gran altar tallado con una sola pieza de mármol negro. Era lo único que no había tocado la nieve en el interior del templo. Olvidando por qué había venido allí, Sunny se dirigió al altar. Él solo quería dormir. El altar estaba seco, limpio y tan ancho como una cama. Sunny se subió y se acostó. Parecía que iba a morir. Él estaba de acuerdo con ello. Sunny intentó cerrar los ojos, pero un sonido repentino que provenía de la entrada del templo lo detuvo. Giró la cabeza para mirar, sin sentir ni un poco de curiosidad. Lo que vio le habría provocado escalofríos si no hubiese estado tan frío. Cansado e indiferente. El rey de la montaña estaba allí de pie, mirándolo con sus 5 ojos ciegos. Seguía siendo enorme, aterrador y repugnante. Formas parecidas a gusanos todavía se movían frenéticamente bajo su piel, olfateando el aire, salivando. Luego abrió sus fauces y avanzó, acercándose lentamente al altar. «Qué cabrón más feo», pensó Sunny y de repente se agarró el pecho, convulsionando un ataque de tos tortuosa. De su boca salió una espuma sanguinolenta que cayó sobre el altar, pero el mármol negro no tardó en absorberla. Un segundo después estaba tan impecable como antes. El tirano estaba a punto de alcanzar a Sunny. Ya estaba estirando las manos para agarrarlo. «Supongo que este es el final», pensó, resignado a su destino. Pero en el último segundo, de repente, la voz del hechizo resonó en el templo oscuro. «Te has ofrecido como sacrificio a los dioses. Los dioses están muertos y no pueden oírte. Tu alma lleva la marca de la divinidad. Eres un esclavo del templo. El dios de las sombras se agita en su sueño eterno. Él envía una bendición desde el más allá. Hijo de las sombras, recibe tu bendición». Ante la mirada atónita de Sunny, las sombras que llenaban el gran salón se movieron de repente, como si cobraran vida. Tentáculos de oscuridad se lanzaron hacia adelante, enredando los brazos y las piernas del rey de la montaña. El poderoso tirano forcejeó, tratando de librarse. Pero, ¿cómo podría resistir el poder de un dios? Las sombras arrastraron al rey de la montaña hacia atrás, tirando en diferentes direcciones. El tirano abrió sus fauces y de ellas escapó un aullido furioso. Al segundo siguiente, su cuerpo se rompió y quedó hecho pedazos. Sangre, vísceras y miembros cercenados cayeron al suelo en un torrente carmesí. Así, sin más, la horrible criatura murió. Sunny parpadeó. Una vez más, estaba solo en el templo en ruinas. El gran salón estaba oscuro y silencioso. Y entonces el hechizo susurró. «¡Has matado a un tirano despierto! ¡El rey de la montaña!» «Despierta, Sunless. ¿Tu pesadilla ha terminado? Prepárate para tu evaluación». Capítulo 15. Esclavo de las sombras. Prepárate para la evaluación. Sunny se encontró en un espacio entre el sueño y la realidad. Era un vacío negro e infinito iluminado por una miríada de estrellas. Entre esas estrellas, innumerables hilos de luz plateada se entretejían en una hermosa y compleja red, formando varios nexos y constelaciones. Era realmente impresionante. De alguna manera, Sunny comprendió que estaba viendo el funcionamiento interno del hechizo de pesadilla. Tampoco pudo evitar pensar que se parecía mucho al equivalente celestial de una red neuronal. Si era así, ¿el hechizo estaba vivo? Esta era una pregunta que innumerables personas se habían estado haciendo durante las últimas décadas. La mejor respuesta que habían encontrado era que no había forma de saberlo. El hechizo no estaba ni vivo ni muerto. No era consciente ni carente de mente. Era más una función que una criatura. Pero Sunny no estaba
de humor para reflexionar sobre las cuestiones filosóficas. Estaba esperando ansiosamente su bendición. El hechizo todavía estaba evaluando su desempeño. Sin embargo, la primera recompensa no tenía nada que ver con eso. Has recibido un recuerdo, sudario el titiritero. Sunny se sentía increíblemente eufórico. Estaba casi listo para bailar de alegría. Ese recuerdo pertenecía al rey de la montaña, que era un tirano despierto, lo que significaba que el recuerdo en sí era el rango de los despertados. Conseguirlo fue un golpe increíble de suerte. Todo lo que formaba parte del hechizo tenía 7 rangos. Estos rangos eran, en orden de poder creciente, inactivo, despierto, ascendido, trascendente, supremo, sagrado y divino, con la exclusión de las criaturas de pesadilla, que se clasificaban como inactivos, despierto, caído, corrupto, grande, maldito e impío. Desde el punto de vista del hechizo, Sunny era un humano latente. Tener una memoria de un rango superior al de su propio núcleo del alma sería una gran ayuda una vez que entrara al reino de los sueños. La brecha de poder entre los diferentes rangos simplemente no podía sobreestimarse. Quería echarle un vistazo al sudario del marionetista, pero no había más tiempo. El hechizo no había terminado con su evaluación. Allí, en el vacío, su voz ya no sonaba ni sutil ni familiar. Más bien, parecía como si el universo mismo estuviese hablando. Sunny contuvo la respiración y escuchó. «¡Aspirante! Tu prueba ha terminado». Un esclavo sin nombre ascendió a la montaña negra. Tanto héroes como monstruos cayeron bajo su mano. Sin quebrantarse, entró en el templo en ruinas de un dios olvidado hace mucho tiempo y derramó su sangre sobre el altar sagrado. Los dioses estaban muertos y, sin embargo, lo escucharon. «Has derrotado a una bestia latente», le hablaba el rey de la montaña. «Has derrotado a 3 humanos inactivos», nombres desconocidos. «Has derrotado a un humano despierto», a uno de los 9. «Has derrotado a un tirano despierto», el rey de la montaña. «Has recibido la bendición del dios de las sombras». «Has logrado lo imposible». Valoración final, gloriosa. Tu traición no tiene límites. Esa última parte no era realmente necesaria, en lo que a Sunny respectaba, pero aún así estaba bastante satisfecho con los elogios del hechizo. Sentía que sus posibilidades de evolucionar su aspecto a uno despertado o incluso ascendido eran bastante altas. Su poder general todavía dependía del rango del núcleo de su alma, pero permanecería inactivo hasta mucho tiempo después. Pero el rango del aspecto en sí mismo haría maravillas con su potencial general. Durmiente Sunless, recibe tu bendición. Ya no era un aspirante, Sunny sonrió. Se te ha otorgado un nombre verdadero. Perdido de la luz. Se quedó boquiabierto. Un nombre verdadero. Había recibido un nombre verdadero. Ni en sus sueños más locos Sunny soñó con convertirse en uno de los pocos elegidos para lograr tal hazaña, y en su primera pesadilla además. Ni siquiera todos los santos podrían jactarse de tener uno. Ahora era un miembro de la élite, una auténtica flor innata. Iba a ser rico. Pero las recompensas seguían llegando. Tu aspecto está listo para evolucionar. ¿Evolucionar de aspecto? ¿Qué clase de pregunta es esa? Sunny cruzó los dedos y dijo: sí. El esclavo del templo del aspecto latente está evolucionando. Nuevo aspecto adquirido. Rango del aspecto, divino. Sunny se cayó. Nombre del aspecto, esclavo de las sombras. Divino. Es divino. Sunny se quedó de rodillas estupefacto. El shock fue tan grande que por un segundo perdió todo control sobre sus extremidades y cayó. Decía: divino, ¿verdad? Levantó una mano temblorosa y se frotó los ojos, asegurándose de que estaba despierto, o más bien consciente, ya que técnicamente todavía dormía en la bóveda subterránea de la comisaría. Confundido por toda esta terminología, Sunny invocó silenciosamente las ruinas y encontró las líneas que describían su aspecto. Aspecto, esclavo de las sombras. El rango del aspecto, divino. Descripción del aspecto. Eres una sombra milagrosa, dejada atrás por un dios muerto. Como una sombra divina, posees muchos poderes extraños y maravillosos. Sin embargo, tu existencia es vacía y solitaria. Lamentas la muerte de tu antiguo maestro y anhelas encontrar uno nuevo. Habilidad innata, vínculo de las sombras. Descripción de la habilidad. Encuentra un maestro digno y hazle saber tu verdadero nombre. Una vez que lo recite en voz alta, estarás atado a su voluntad, incapaz de desobedecer ninguna orden. Es impropio de una sombra, y mucho menos de una divina, que ande por ahí sin un maestro. Eso fue mucho para digerir. En primer lugar, Sunny sintió que su corazón latía más rápido. Lo había oído todo bien. Todo el sufrimiento y el horror que había experimentado en la primera pesadilla habían valido la pena. Un aspecto divino. Había recibido un aspecto divino. Todo lo que estuviera por encima del nivel de despierto era raro e inmensamente valioso.
Las personas con aspectos ascendidos eran tan raras que varias facciones luchaban por ellas. Las facciones mismas estaban formadas por potencias singulares con aspectos trascendentes o supremos, y él nunca, jamás, había oído hablar de alguien que hubiera adquirido uno divino. Jamás. Todo lo que tuviera el prefijo divino era tan difícil de encontrar que en su mayoría vivía en el reino de los mitos y las leyendas. Después de todo, la raza humana aún no había llegado tan alto. Solo había pasado un poco más de una década desde que los humanos lograron finalmente conquistar la tercera pesadilla, y recibir la capacidad de evolucionar sus núcleos hasta el rango trascendente. Como trascendentes, o santos, como se los llamaba en el mundo real, los poderosos despertados gobernaban el reino de los sueños, pero ni siquiera ellos se atrevían a enfrentarse a criaturas de pesadilla de rangos superiores. Posteriormente, no había muchos recuerdos y ecos de rango supremo, y mucho menos sagrados, o divinos. Lo mismo sucedería con los aspectos. Y aún así, Sunny acababa de conseguir uno. Sonrió medio loco de alegría y arrogancia. Sin embargo, su júbilo estaba un poco turbio. Después de todo, existía esa extraña habilidad innata. Por supuesto, no tenía intención de convertirse en el esclavo mágico de nadie, sin libre albedrío propio. Al diablo con eso. Pero no era tan malo. Todo lo que tenía que hacer para evitar ese destino era ocultar su nombre verdadero. Nadie excepto él podía ver sus estatus. Eso significaba que Sunny solo tenía que mantener la boca cerrada y nadie sabría que tenía uno. Significaba renunciar a todos los beneficios a los que tenía derecho alguien a quien se le había otorgado un nombre verdadero, después de la primera pesadilla. Pero todo palidecía en comparación con un aspecto divino. No hay problema, pensó Sunny con una sonrisa. Si el hechizo tuviese la capacidad de reír, seguramente lo haría después de escuchar sus pensamientos. Sin embargo, no lo hizo. En cambio, comenzó a hablar de nuevo. El primer sello está roto, despertando poderes latentes.